Bueno, ya es lo de menos el texto, ya la presentación y lo que habla por sí solo es uno. A mí me gustaría hacer antes una previa semblanza de los caballeros que me acompañan. Es un regalo de todos, no de los derecha izquierda. ¿Me escucho? ¿Sí o no? Jesús Coronado Ruiz, o el Coronado para los cuates, nace el día 9 del noveno mes del año 1960 en San Luis Potosí. Actor, director de escena y dramaturgo autodidacta que sucumbió al encanto del teatro a los 15 años y desde entonces no ha dejado nunca de practicar el oficio en toda su plenitud. Pues además de las tareas propias de la escena, también ha sido boletero, maestro de obra, conserje, educador, técnico, barrendero del teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Su convicción como hombre de teatro es similar al martirio guevarista, es decir, no se puede dar órdenes si no se puede cumplir en primera persona estas. Heredero de la tradición popular del teatro independiente de los años 70, es una especie de hijo pródigo que lo mismo despierta admiración como el recelo de la rivalidad. La mayoría de las veces respeto y afecto en propios y extraños. Entre su carácter, fiel representante de Virgo, y la carga genética contestataria, suele ser incómodo ante la institucionalización de la cultura en nuestro país. La de las oficinas, pero también la de otros sectores, que no por estar detrás de un escritorio terminan igual de burocráticos. Jesús es padre de 3, ha sido marido de 2, hijo de una y un ausente, y orquestador nato de muchas y muchos. Su familia es grandísima, pues, y su casa no es donde duerme cada noche, sino el teatro donde sueña a diario. Este es un texto de Den Coronado Martínez. Wow, ya me inhibiste. Ya se desapareció. Dice Mutis. Sí. Ok, bueno, creo que Argelia me engañó, me dijo que viniera a la presentación del libro y estábamos encantados de ver al niño y queríamos conocer también al nieto, que son dos cosas que seguramente Enrique, aunque Meche no crea, seguramente está tomándose un trago de viejo Argelia desde allá arriba y está perfectamente viendo todo lo que sucede en este momento. Enrique, como bien lo decía y lo dice en su currículum poético, es derecho por la izquierda, entonces él está allá arriba, él cree en esas cosas y está viéndonos desde arriba. Digo que me engañó porque en realidad me dijo que viniera y que presentara y que tal vez hiciera algún pequeño comentario, pero no que nos fuera a aventar de esta manera el ruedo. Pero viendo el libro, aunque no físicamente porque me lo mandó vía documento, podría decir que el libro de entrada había que felicitar antes que nada, bueno, a Argelia que se aventó todo este trabajo, pero quien creo que esta vez me ha sorprendido gratamente es Efren. O sea, lo que él hizo con todo el material gráfico que se le entregó es inusitado. O sea, todo estaba muy maltratado, muy borrado por el tiempo, decolorado, y pareciera que todo pasó por una máquina especial y lo ha vuelto de muy alto nivel gráfico. El libro yo diría que tiene de entrada 4 apartados que son muy importantes. El primero, que es el que le da origen al libro, que es la antología poética, que son los textos dramáticos que de manera íntegra se presentan, y que creo que eso es lo más importante de este libro en primera instancia. Esos textos son inconcebibles, son cosas que se publicaron en ediciones muy antiguas y que ya solamente rastreando en las librerías de viejo uno podría encontrar. Algunos otros se editaron en mimeógrafo y se perdieron con el tiempo. Entonces es verdaderamente imposible acercarnos a la obra dramática de Enrique en estos momentos. Aunque cerca de su deceso, cerca del momento en que nos abandonó, había habido un momento muy importante de recuperar su dramaturgia,
apareció el libro del Milagro con Cantina, La Conquista y Eurídice, y en Tramoya publicaron Cómico y Pescar Águilas. Fue un momento de cosas que Enrique estaba acercando en este sentido de cómo la gente lo volvió a reencontrar. Gente que se había alejado mucho tiempo de él y que le habían perdido la pista, y que muchos en ciertos momentos se preguntarían si Enrique seguía vivo, se sorprendieron al volvérselo a encontrar cada vez más sabio, y vino este momento de recuperación, pero eran momentos muy fragmentados de su dramaturgia. Entonces ese sería el primer logro de este libro. El segundo es todas las fichas que contiene de las obras que no están publicadas íntegramente, y que nos permite entonces ahora sí ver un mosaico muy amplio de estos esencialmente 3 momentos de dramaturgo de Enrique. Él en su juventud en la universidad, él con el grupo Zumbón, y posteriormente a la disolución del grupo con una serie de grupos de la provincia, del país, escribiendo para ellos. Y nos permite también ver esta manera en cómo su dramaturgia se fue transformando. Nunca dejó de escribir desde su gusto, que es el teatro del absurdo, como bien lo vimos en el fragmento que se representó. A lo largo del tiempo, en otro momento se fue hacia un cierto costumbrismo y un teatro mucho más didáctico, pero siempre está esta vena del teatro del absurdo que a Enrique le encantaba. Entonces es muy interesante volver a ver esos textos y poder releerlos. Seguramente lo que vendrá a continuación, estoy casi seguro, es que se volverán a llevar a la escena sus obras. Se volverá la gente a encontrar con los textos y se emocionará. Por lo pronto, yo estoy casi seguro de que voy a hacer una nueva versión de Gringo el Dragón. Ahora que lo leí, ya dije, voy a montar Gringo el Dragón. Entonces, la tercera parte del libro, la tercera línea, que es muy importante, es la iconográfica. O sea, es esta maravilla de ver desde el álbum familiar de Enrique, desde verlo de niño hasta verlo a lo largo de los montajes, y ver cómo todos los compañeros que desde los 70s andamos juntos en esto, nos hemos ido quedando pelones, ciegos, gordos y demás, pero es hermosísimo vernos en nuestros mejores momentos, mozos, agradables, bellos, simpáticos. El libro es muy entrañable para todos los que estamos cerca de la vida del teatro y de Enrique. Y por último vendría la línea de lo que serían los textos críticos, que yo diría que van también en 2 líneas. Una que son los textos de análisis. En particular, había que celebrar el texto del maestro Armando Partida. Es un verdadero conocedor de la obra de Enrique. Armando lo ha ido entrevistando a lo largo del tiempo, y a lo largo de sus libros de investigación hay textos de él. Hay un texto todavía en el perfil de Paso de Gato, y este último texto que nos presenta en el libro creo que es muy interesante porque lo contextualiza claramente dentro de la escena nacional y nos dice de dónde viene, cómo fue su devenir y hacia dónde va. Es una valoración de orden crítico que me parece muy importante. Y por otro lado vienen los textos que son anecdóticos, que son los que nos permiten la evocación humana. El texto de Mario Galindo, el texto de Nuri, el texto de Lalo, el texto mismo de Luis de Tavira, el texto de Abigail, que creo que vienen más en el sentido de el recuerdo y las anécdotas de lo que vivimos con él. Como bien dice Lalo, Enrique era un aristócrata anarquista, y eso era siempre muy importante para todos nosotros. Él siempre estuvo insistiéndonos, sobre todo a los más jóvenes, a que supiéramos entrar a una pulquería y compartir el pulque con la gente sin que nos viéramos como antropólogos haciendo estudio de campo, sino que nos camufleáramos y pudiéramos pasar por ellos. Pero también le importaba que pudiéramos ir a un restaurante y pedir los 3 tiempos y saber cuál es el tenedor para el pescado y cuál es la copa para el vino y para el agua. Esa posibilidad de ir a lo más alto y a lo más bajo es uno de los regalos que Enrique me hizo en la vida. Comíamos en caldos Cleta, caldos Plata, que estaba en Insurgentes, caldos de gallina y sopes, pero podíamos ir al café de Insurgentes y pedir un expreso. El primer expreso que tomé en mi vida se debió a estas cosas de Enrique y otras más, whisky, cosas raras que le gustaba degustar. En ese sentido, el libro me parece muy interesante, y yo definía que había 3 adjetivos. El libro es necesario, el libro es útil y el libro es imprescindible.
el libro es necesario para que sigamos recordando a Enrique con mayor precisión y que siga junto con nosotros. Es necesario para que no se nos olvide lo que hizo y lo que nos regaló, porque siempre fue muy noble y muy desprendido. Como dice Argelia, seguro Enrique hubiera querido que esta noche todo el mundo se llevara sus 2 tomos en la mano completamente gratis. Así era él. Es un libro útil para toda la gente joven del teatro que va a reencontrar un dramaturgo muy importante y que lo van a llevar a escena. Pero creo que el libro es imprescindible para que cuando se escriba la historia del teatro mexicano del siglo XX, del siglo XXI, o sea, de la segunda mitad del XX y los primeros años del XXI, la historia del teatro mexicano esté completa. Venimos de un movimiento que deliberadamente, como él lo hizo, se apartó de muchos márgenes de la institución. Enrique pudo haber sido coordinador nacional de teatro, director de la Compañía Nacional, o sea, pudo haber tenido los mejores presupuestos y deliberadamente, como aristócrata anarquista que era, decidió ir al Foro Isabelino y ahí hacer su trabajo y ranchar por el país. Lo último que hicimos de manera muy fuerte fue Papá está en la Atlántida, y Lalo, que está ahí, no me dejaba mentir. Lo más emocionante era ir de pueblo en pueblo, de rancho en rancho, sofocándonos con el calor, trabajando en las plazas públicas, y al mismo tiempo poder meternos a nuestra sala teatral y hacer el teatro de la mejor manera posible. Pensaría en La muerte de Bühner, pensaría en Cantina La Conquista. O sea, esa era la posibilidad de Enrique. Por eso pienso que es un libro imprescindible. Solamente tengo un problema, voy a decir, porque es así, como Enrique, no hay que quedarse con las cosas en la boca. Hay una sola voz que me falta. Dentro de todo hay una voz que me falta. Enrique era como Don Quijote, pero tenía siempre a su Sancho Panza al lado. Me falta la crónica de Tonino, me faltan las palabras de Tonino. Hay un cachitito, lo sé, hay un cachitito, y es muy bonito. Con esa cara lo conocí cuando empezaba a hacer teatro, pero diría de manera que lo único que le extraño a este hermoso libro es un texto más grande de el querido Tonino. A lo mejor se lo pidieron y no lo entregó, ¿eh? Eso es posible, salvada de la editora, pero fuera de eso es un libro muy hermoso. Quiero terminar diciendo que en un momento de su vida Enrique estuvo muy castigado físicamente y se fue a San Luis Potosí, y no es que lo hayamos salvado, porque nadie salva a nadie, sino él se fue a salvar a San Luis, se fue a vivir con nosotros una buena temporada. Cuando llegó a mi casa, lo único que le dijo a mi mujer es: hay 2 condiciones, Enrique, en esta casa se come 3 veces al día. Y desayunó, comió y cenó, y empezó a vivir muy bien. Y hicimos en ese momento una obra que me parece que era clave, El Santa Rosa, un guión de radio transportado al teatro, que era una experiencia que él vivió con su hermana Meche. O sea, partió de una anécdota real, o al menos así me lo contó, y de ahí construyó la obra. Y esa es la única obra que dirigimos juntos y que decidimos que no íbamos a firmar como Ballesté y Coronado, sino que íbamos a firmar como Gálvez y Ruiz. Era muy importante para nosotros el apellido de nuestra madre, y lo pusimos en esa puesta en escena. Tanta. Perdón, ya voy a ir. Estamos haciendo esta obra, es nuestro último montaje, y Enrique está presente en este montaje. Es un montaje muy aleatorio, tanto en su trazo escénico como en su dispositivo, y la obra no tiene música a lo largo, es en silencio, pero siempre detonamos con una canción, y esa canción también es aleatoria. Eden, que es el dramaturgo y hizo la adaptación de este texto, junto a una serie de canciones que hablan de la guerrilla, de la revolución, porque la obra es a partir de Los Justos de Camus, pero estamos ubicados en la guerrilla de los años 70, en particular el PROPUP, el Partido Comunista de la Unión del Pueblo. Y entonces, por angas o mangas, lo voy a contar. El día del estreno, aleatoriamente, la canción que cayó es una canción de Enrique. Y la última función que dimos hace unos días en la Muestra Nacional de Teatro en León, la canción con que cerramos
es una canción de Enrique. Entonces Enrique no se ha ido, Enrique está todos los días o muy cercano con nosotros. Aparte ustedes saben que tenemos, según yo, los huesitos de su cráneo enterrados en el mezquite del teatro. Cada tercer día, cuando menos, le vaciamos una copa de mezcal. Ahí vamos. Efraín Herrera Belmont, apasionado de la forma, la textura, el color y el universo posible en estos y se relaciona. Llegó al diseño gráfico al final de los años 70, al mejor lugar y con el mejor equipo en la imprenta Madero. Bajo la dirección de Vicente Rojo, formó parte del Grupo Madero, taller que dio lugar a un novedoso estilo de diseño. Desde entonces, como diseñador, ha participado en múltiples periódicos, revistas, editoriales e incluso impartido clases. A la par, esa necesidad de dar cauce a la pasión por las formas, colores y texturas lo ha llevado a transitar hacia la exploración y desarrollo de un trabajo artístico propio, tanto en la gráfica como en la pintura y escultura. De profundo sentido social y carácter solidario, su trabajo y él mismo construyen vínculos siempre amorosos y de amplia carcajada. Paula Herrera Martínez. No tengo tan buena dicción como maestro, yo no estoy en teatro. Haré un esfuerzo. Y está cansado, ¿no habéis nacido unos días? Bueno, lo primero que voy a decir, yo soy un admirador del maestro, ¿no? Y aquí sí me quito el sombrero bueno, a mí me toca la parte de conservar las aventuras de los... ¿no? ¿Ustedes creen que no le jaló el pelo a Enrique varias veces, la Abigail? En fin, todos y los admiro muchísimo, ¿no? Los admiro, son gentes de una capacidad de diseño impresionante, ¿sí? Y yo quise juntarme con ellos y tratar de ser lo mejor como ellos, ¿sí? Pero para mí el sentido era aprender eso y ponerlo al servicio de otras cosas, ¿no? Justamente esta democracia que queremos que se haga, ¿sí? Hacerlo en otro terreno, hacer las cosas en nuestro terreno. Entonces, bueno, la experiencia que fue hacer el libro de Enrique fue súper interesante, porque no nada más conocí más al Enrique, ¿no? Conocí la aventura de todos estos cabrones que estuvieron alrededor haciendo el grupo Zumbón, que fue una labor realmente gigantesca, y no fue el único grupo, hay una tremenda cantidad de grupos que en ese tiempo estuvieron proponiendo y proponiendo y proponiendo, y que actualmente con la costa dicen, oye, ¿esos qué? Eso no. Al Woody, nadie conoce este trabajo de Woody, es chingón también, ¿sí? En fin, perdón, se supone que vamos a hablar de Enrique, el Victorito, que era bien chiquitito, el cabrón era un escuincle, ¿no? Me importa a mí porque es mi papá y no sé qué, y me acerqué con un maestro y me decía, pues no, es la historia, es un pedacito de la historia de los 60s, de los 70s y los 80s, y tú vas a dejar una memoria en una caja, y alguien va a llegar y va a decir, esto está ordenado, y lo voy a investigar. No te sientas mal, ¿no? Somos granitos de arena, y esos granitos de arena vamos siendo la mar. No sé, los dos textos que les di a Jesús y a Efraín fueron hechos por sus hijos. Aquí hay muchos padres e hijos, Livia y Anadel, Betina, su hija, Nuri y sus nietas. ¿Quién más? Está Miguel y sus nietas, tu hija Andrea. Estamos hechos de padres, hijos, abuelos. Esa es nuestra tribu, esa es nuestra formación, eso es nuestro legado. Esa debería de ser nuestra seguridad
interna, con una seguridad militarizada. Esa debería de ser nuestra forma de comunicarnos. Gabriela Betancourt y Alejandro, su compañero, que, perdón, no me acuerdo del apellido. No. Nuri Ballester, su hermana, que ahora retoma el teatro, actriz, geógrafa de profesión, pero actriz. Ernesto López, Emilio y Leticia Benavides, que son dos gentes pioneras del teatro en el puerto de Tampico, así como tomé fragmentos de entrevistas de Tonino, de Francisco y de Fernando Betancourt, que son piezas fundamentales. Tengo que decirlo, agradezco al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de esta antología dramática. De verdad, al final de cuentas todos tenemos que comer pan, tortillas, lo que fuera. Y mucha de esa gente que me otorgaron y me estuvieron mandando los mails y los lineamientos son gente que tiene familia, ¿no? Y que gente que quizás le gusta y que quizás son de cultura, no son, pero ahí estamos, ¿no? Y si nos hablamos bonito y si nos tratamos bien, podemos hacer tribu. Siento si nos gusta el teatro o nos gusta, no sé. Les cuento un poco. La intención de este libro es realizar un tiraje grande. Ahora se realizó un tiraje solamente de 46 tomos dobles, son dos antologías dobles. ¿Son 2 tomos? Sí, son 2 tomos y fueron 46 ejemplares. Este es el 1 y este es el 2. La intención es realizar un tiraje de 1000 ejemplares para que se vayan a viajar por toda la República Mexicana, exactamente, para que quede, sí, y quizás como todas estas historias de las bibliotecas que ahí están olvidadas y que alguien en la oscuridad ve la luz y llega y toma el libro, vea a Enrique, la muerte de Viurna, y quizás atrás vea y dice, donde pisas se hace el mundo de tu padre, ¿no? Pero bueno, en esta vez la vida nos dio solamente para 46, para salvar las fotografías, para hacer 6 dobles. La intención es que nos apoyen con una firma para que el próximo año salga un tiraje de 1000 ejemplares. En la entrada hay un abstract para que justamente no nos vayamos, yo sé que no nos vamos con las manos vacías, porque toda la gente que viene aquí es abundante de corazón, abundante de ideas, abundante en todos los sentidos. Sí me gustaría, igual a la par de lo que dijo Efraín, yo también, es la primera vez que realizo un trabajo como este de hacer un libro, es la primera vez también que soy mamá. Cada vez que yo indagaba también veía, es que sí hay que hacer un libro de Enrique, de Tonino, es que sí hay que hacer, yo veo a Nadel y yo podemos repartir tragos grandes. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos a seguir pasando un poco de música de Enrique. Los que no hayan firmado, por favor firmen. Hay un abstract que es como las primeras justificaciones del libro 1 y del libro 2. Llévenselas. Quien necesite la antología completa de forma digital, déjenme su correo y yo se las voy a hacer llegar, pero pongamos chonquitos que el próximo año a finales o el próximo año en el 2019 pueda salir ese tiraje, ¿no? Entonces, pues disfrutemos, intercambiemos anécdotas y vayamos a la marcha el domingo en Tlatelolco por esa ley de seguridad interna que nos va a joder. Muchas gracias a todos. Les pido por favor a todos, ¿sí?, que aunque Conaculta no diga o no acepte que se reproduzca este libro, lo vamos a reproducir porque queremos, ¿sí? No vamos a esperar a que lo autoricen ellos. Si lo hacen, si funcionan los caminos, adelante. Pero una vez más, no les pidamos permiso, ¿no? Somos capaces. De aquí podemos hacer una pachanga y le sacamos el fondo y lo hacemos. Podemos hacer muchas cosas. Y una de ellas es no esperar a que nos autoricen una vez más.
¿sí? El libro, el trabajo, ¿saben lo que le costó a Argelia? ¿No? ¿Saben lo que nos costó a todos, a cada uno, de conseguir el material para que se quede almacenado? Porque los señores dijeron, no cumple con tal papel, no se merece, no, que chingue a su madre, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer, ¿no? Si ellos lo hacen, adelante, porque no sé ellos, ¿no? Es el recurso de todos, ¿sí? Pero si ellos no lo dicen, lo sacamos entre nosotros, y chin el que se raje, ¿sí?